Shalom, toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha Rahakadash, todos los honores a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas que buscan y sirven a Yahweh Bahashim Yahweh Shai en verdad y sinceridad. Y en esta ocasión tengo un tema que no estoy muy seguro cómo voy a empezar, solamente estaba teniendo una meditación, estaba juntando unos paralelos que a continuación voy a compartir con ustedes, hermanos, y tengo algunas escrituras y algunas definiciones y vamos a ver a dónde nos lleva el Espíritu Santo de Yahweh Shai. Claro, esperando que sea edificante para ustedes, hermanos y hermanas. Y básicamente el tema empieza con que nuestro Dios y poder Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, es un Dios dramático y no en el mal sentido que a veces nosotros le decimos a una persona, ay, eres muy dramático, como queja, sino en el sentido de que el Señor hace que las cosas se sientan muy reales, muy al rojo vivo, por así decirlo. Hace que las emociones, hace que seamos probados al límite. Ese es el tipo de drama en el que me estoy refiriendo. Y voy a entrar en esta definición. Busqué la palabra dramático y dice, alguien dramático es algo que exagera una cosa o una situación manifestando tristeza o disgustos excesivos. Y no me estoy refiriendo que el Señor es un exagerado, pero Él magnifica, Él maximiza muchas cosas. Diferentes pruebas han caído sobre nuestros antepasados, como lo de Job. Lo que Job vivió fue algo sumamente pesado, fue una prueba que hasta la fecha ha quedado en el recuerdo de la nación. Lo que ese hermano tuvo que vivir. Lo que pasó en Egipto es un hecho que hasta la fecha se sigue hablando. ¿Por qué? Porque el Señor creó un gran drama con las plagas que envió sobre aquella ciudad. Lo de Sodoma y Gomorra fue un gran drama que sucedió, cayendo fuego del cielo y destruyendo por completo una ciudad. Lo que va a suceder en Estados Unidos de América, que es Babilonia, va a ser algo que jamás se ha visto. Y todas las naciones, todo el mundo, toda la creación va a quedar con los ojos pelados. Van a sentir en su espíritu ese, ¿cómo podría decir? Cuando hablas de algo pesado, ese escalofrío de que, oh man, damn, eso fue demasiado. Hey, mira lo que dice aquí en la definición de dramático. Algo exagerado, algo histriónico. Vamos a ver qué significa histriónico.
No, no es lo que estoy buscando. Aquí dice, ¿qué es algo dramático? El género dramático es aquel que está destinado a ser representado ante un auditorio y que está en formato de diálogos, ¿no? No es lo que busco. ¿Qué es ser dramático en una persona? Se trata de personas que reaccionan con emociones exageradas ante los eventos cotidianos de la vida y maximizan los problemas hasta los niveles verdaderamente increíbles. Y realmente no estoy encontrando la definición o el tipo de drama al que yo me estoy refiriendo, de cómo es que podemos observar mediante los registros en la Biblia de que esta película llamada Vida es un entero drama, man. Cuando tú empiezas a entender un poquito más de los planes del Señor, por qué es que el Señor ha hecho ciertas cosas de esta manera, siempre están esos güeyes que dicen, oh, pues ¿por qué si el Señor tiene el poder para salvar a su pueblo, por qué tuvo que hacer eso? Mejor los hubiera perdonado y ya. ¿Por qué es que tuvimos que pasar por la esclavitud? ¿Por qué es que el hijo, su propio hijo, tuvo que ser sacrificado para comprar otra vez la reconciliación con su pueblo? Porque así es el Señor, porque a Él le gusta el drama. Una película sin drama es aburrida. Entonces vamos a dejar ya de lado ese término y vamos a irnos directamente a las escrituras. Y espero que mi punto haya sido un poquito claro hacia donde quiero ir. Porque estaba meditando, lo que estaba meditando que inspiró esta lección era el paralelo de lo que Abraham tuvo que experienciar con su hijo Isaac, donde el Señor pidió que sacrificara a su único hijo Isaac para él. Y lo vamos a traer ahorita en Génesis 22. Y créeme que no fue una experiencia que seguramente él dijo, hey, ya pa, justamente lo que estaba esperando, que el Señor me dijera que sacrifique a mi único hijo amado para él. No hay muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que Abraham no se negó y él obedeció al pedido que el Señor le hizo. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? Y esta es una carta que se estaba haciendo a la iglesia de Gálatas. No puede ser que no les haya servido para nada. Y llevando esto que estamos leyendo a la actualidad en las iglesias, el Señor nos hace pasar por un chingo de experiencias. Algunas son amargas, algunas son tristes, algunas son alegres, emocionantes. Y como hermanos hemos dicho, esta verdad, este camino es como una montaña rusa. Un día estás arriba, estás excitado, estás alegre, ves los colores más bonitos, mira los pájaros y estás súper contento. Y al otro día el Señor te puede tener en el fuego de la aflicción, en el horno, purificándote, poniéndote pruebas, teniendo que tomar un trago amargo para que tengas una lección. Por eso es que dice,
¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada, porque las experiencias tienen un propósito, tienen un motivo. Dice, definición de experiencia: conocimiento de algo o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Entonces, el Señor nos hace pasar por situaciones a veces una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Y como está aquí en la imagen, está el monito aquí en la escalera, abajo. Y cada vez que tú superas un obstáculo, cada vez que tú adquiriste una habilidad, un conocimiento nuevo, estás listo para subir al próximo nivel. Hasta que acabes esa perfección, hasta que el Señor termine de trabajar en ti, vamos a tener que experienciar todo tipo de situaciones. Y cuando estés en una posición baja, como está escrito en Eclesiástico 2, cuando estés tirado en el piso, cuando estés tirado en la lona, porque fue algo que estuvo pesado, aférrate a Yahweh, porque aferrarse al Señor en medio de los problemas, hasta en eso tienes que aprender a hacerlo. Tienes que ganar experiencia para aprender a confiar y aferrarte al Señor, man. Dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Mashiach Yahawashi. Creo que el punto viene aquí en versículo 6. Dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Yahweh y Yahweh lo consideró justo debido a su fe. Porque Abraham, cuando tú lees su historia, él dejó a su familia. Él había crecido entre paganos. Sus padres eran idólatras. Pero Yahweh lo llamó y le dijo que se fuera a una tierra que él le iba a dar. Y él le creyó y dejó todo. Y créeme que en el tiempo antiguo las caminadas eran largas. No era como que, ok, vete del sur del país al norte. Ahí llevas coche, llevas gasolina. Nada más encárgate de manejar 1 o 2 días. No, man, realmente Abraham se aventó a la aventura. No es la palabra que quiero decir. Tampoco quiero decir que se aventó al pozo, porque no se aventó al pozo. Pero se aventó ciegamente con la fe en Yahweh. Y como dice aquí en el pie de notas de Gálatas 3 y 4 sobre las experiencias, dice que han sufrido tantas cosas. Y vamos a traerte un ejemplo de que el Señor, Él no puedo completamente describir cómo es que el Señor
piensa cómo es que el Señor actúa. El Señor, mira, el Señor es así, así, así. Él no le gusta esto, él sí le gusta todo esto. Tengo un conocimiento, el que Él me ha querido dar, perdón. Reconozco ciertas cosas que a Él le gustan y otras que no le gustan debido a lo que está escrito, a sus mandamientos, debido a la historia, conforme a la porción que me ha dado, que sí podemos dar un, um, un pequeño resumen o lo que conocemos de lo que el Señor nos ha querido mostrar en su palabra, en la Biblia. Pero no me vayan a malentender que ahora yo estoy limitando o estoy sintetizando a Yahweh porque para mí es imposible, man. Sus pensamientos son infinitos, man. No puedo yo solamente decir, mira, pues te voy a describir al Señor. No, pero sí hay un conocimiento que el Señor nos ha dado. Y por medio de registros como el que vamos a leer, vamos a ver cómo es que Él es. Como cuando decimos que al Señor no le importa matar a una embarazada, a un niño, a un hombre, a una mujer, porque lo hizo en el diluvio. Y es el mismo Dios que está trayendo juicio en esa caravana de migrantes que están entrando a Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver que el Señor no le tiembla la mano en ese tipo de juicio. Pero vamos a ir a la escritura en Génesis 22:1. Tiempo después, Yahweh probó la fe de Abraham. Entonces, Yahweh, él pone a la prueba la fe. Lo hizo con Job. Lo ha hecho con cada uno de sus hombres, ¿ven? Y hermanas también. Ahorita el Señor está probando nuestra fe. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos que Yahweh nos dio. Con creer en sus palabras. Él nos dio órdenes. Él nos dio un ministerio, un trabajo que hacer. Así como Yahweh le dijo a Abraham, deja tu familia, porque te voy a llevar una tierra que va a ser para herencia de tus descendientes. Pues Yahweh ya nos dijo, vayan y prediquen y sean testigos de mí al mundo, a las naciones, a Israel. Estamos haciendo lo mismo. Hemos renunciado a este mundo, hemos renunciado al estilo de vida que teníamos para caminar ahorita espiritualmente al reino, a esa tierra nueva, a esos cielos nuevos. Pero ahorita estamos siendo probados por el Señor. Y dice, Abraham lo llamó Dios. Básicamente el Señor le dijo, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y ese es el espíritu que nosotros debemos de tener, hermanos. Cuando el espíritu viene en ti y trae un tema,
como menciono, no tengo este tema, no me detuve. Hay temas que si me pongo a estudiarlos, preparo unas 5 6 escrituras, 7, más o menos digo, mira, voy a empezar hablando un poquito de esto y luego voy a tomar esto y hey, vámonos en el espíritu. Pero este tema solamente tenía ese paralelo en mi cabeza, esas comparaciones que estaba haciendo, unas escrituras y aquí estoy. Y fue el Espíritu que puso ese tema en mi cabeza y fue como el Señor diciendo a ella, WhatsApp, por medio de su Espíritu. Y aquí estoy respondiendo, sí, aquí estoy. Yahweh mandó su Espíritu y dijo, hey, ahí te va un tema, ten. ¿Y qué estamos respondiendo? Poniendo a la obra ese tema. Sí, aquí estoy. Oh, tengo que alimentar a las ovejas con este tema. Hey, sí, Señor, aquí estoy. Déjame, se los doy. Y el Señor nos arroja temas en cualquier hora del día, en cualquier momento. A veces no tenemos quizás la habilidad para hacer el tema, la lección de inmediato, pero tenemos ese encargo por nuestro Señor Yahweh Shai, llamándonos, hey, ahí está tu paquete, ahí está tu grama. Como ese, son como, lo que me estoy refiriendo es como si el Señor, que yo sé que el alfalfa, uh, hay diferentes animales que a veces comen de esto. Por ejemplo, estoy viendo aquí unos conejos, unos llamados cuyos, hay unos caballos. Pero el punto que estoy haciendo es que viene el Espíritu enviado por Yahweh y como está aquí este cubo, ten, ahí está tu paca de heno, ahí está tu paca de alfalfa, ahí está la comida para que vayas y se la lleves a mis ovejas, a mis corderos, que son los hermanos, que están esperando ese alimento espiritual. ¿Y qué hacemos? Hey, sí, aquí estoy. Y en medio, hermanos y hermanas, en medio de nosotros estar llevando la grama para que ustedes simbólicamente diciendo se alimenten, estamos experienciando todo tipo de cosas. Y yo por eso valoro el esfuerzo de mis ancianos. Porque el hermano Jawanathan, uno de nuestros líderes, el segundo en mando de los campos en español de la Gran Piedra de Molino, el hermano estaba dando un testimonio de cómo fue para ellos y los hermanos de los ángeles ocuparse de unas ovejas que estábamos por ahí regadas viviendo en el mundo. Y no fue fácil tener que acomodarse, cómo alimentar a las ovejas que estábamos esperando el momento que trajeran esa grama espiritual para nosotros para comer. Pues los hermanos tuvieron que ganar experiencia para saber cómo alimentarnos en el español. Y hubo un esfuerzo. Ahora, antes de los hermanos, de los ancianos en español, también un campo en español anciano, por decirlo, son los hermanos de Chicago. Shalom para esos hermanos. Y están los apóstoles, que ellos fueron los que alimentaron a los hermanos. ¿Ahora qué? Fuimos alimentados y ahora nosotros nos sumamos a trabajar para alimentar a hermanos que vienen detrás de nosotros. Y esto, como digo, y como lo dije en el video pasado,
No tenía planeadas estas palabras, no tenía planeado que saliera este tema de esta manera, pero es lo mismo, man. Es lo mismo, es este cubo, este video, este, este alimento, espero que sea un buen ejemplo. Este alimento se nos fue dado a nosotros para dárselos a ustedes. Este alimento, esta palabra viene de los cielos, man. Pero regresando al tema, al punto en Génesis 22:2 dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré, amén. Y imagínate, man. Hey, man. Hey, tengo como, ¿cómo puedo decir? Entiendo al Señor y no lo contradigo y mucho menos me atrevo a criticar la manera en que el Señor hace las cosas, porque Él todo lo hace perfecto y justamente. Pero digamos en este cuerpo, en esta condición humana y el saber cómo es que reaccionamos nosotros como hombres, vienen pensamientos como que, damn, el Señor se pasó de lanza, man. Pero no diciendo que realmente se pasó. Pero humanamente, como hombre, si dices, man, hey, damn. Hey, man, no quiero decir ni las palabras, man, pero imagina nada más el Señor diciendo, hey, voy a probar a Abraham, cree en mí, es obediente. Ahora le voy a decir esto, toma a tu hijo, sí, tu único hijo, el único que tienes. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, aquel que tanto amas, tu único hijo, para que me lo ofrezcas como ofrenda quemada. Y no sabemos si en ese justo momento Abraham empezó a sudar frío. Entonces, hermanos, no nos sorprendamos de las pruebas y cómo el Señor trabaja. Man. Porque te quieres gozar del pacto, de la alianza, del linaje escogido, pero no quieres sufrir o experienciar lo que los hombres del linaje escogido tuvieron que vivir en el pasado. Ahora quieres las cosas fáciles y esa facilidad que muchos hombres y mujeres buscan hoy en día es parte del desconocimiento de cómo es que el Dios de la Biblia hace las cosas. Como he mencionado, no te estoy diciendo que yo sé por completo la enteridad de la mente del Señor, pero aquí nos muestra un poquito de su carácter. Y básicamente aquí vino ese paralelo que vino en mi mente. Porque tú puedes decir, oh man, Yahweh, perdón, Yahweh se pasó de lanza, man. ¿Cómo le dijo eso a Abraham? Fue demasiado eso. ¿Cómo le dices que a tu único hijo, al que tanto amas, lo sacrifiques para mí? Pero ¿sabes qué? Yahweh, él mismo, sí sacrificó a su único y unigénito y perfecto hijo.
Yahawashi, a quien tanto Él ama, tanto así que Él hizo toda esta creación para Él como un regalo, man. Entonces, tú haciendo ese paralelo de que Yahweh le pidió eso a Abraham, pero Yahweh sí lo hizo realmente, entonces la balanza se equilibra. Hey, ¿quieres un pacto bien? ¿Un pacto macizo? Por decir, de hombres, como decimos aquí, que obviamente Yahweh no es un hombre, en el sentido de condición humana de hombre, pero es un varón, es un género masculino, para que no vayan a pensar, Dios no tiene sexo, no es hombre ni mujer, no, él es hombre, él es género masculino, pero no tiene la condición de hombre, pero hablando en sentido terrenal, para dar el punto, Yahweh dijo, hey, ¿quieres hacer un pacto de hombre a hombre? Hey, pues sacrifica a tu hijo para mí. Ahora, esta meditación que yo estaba teniendo no es que sea doctrina, no es que yo esté diciendo, oh, es que las cosas son exactamente así. Solamente es una meditación que yo estaba teniendo. Era un pensamiento que estaba analizando y diciendo, damn. Pero solamente imagina. Tú dices, hey, yo voy a sacrificar a mi hijo más adelante por tus descendientes. Pero antes voy a ver si tú eres capaz de sacrificar el tuyo. Y si tú no se puede sacrificar el tuyo por amor a mí, pues yo no voy a sacrificar a mi hijo por amor a tus descendientes tampoco. Vete a la verga, man. Eso no es un pacto justo. Y cuando ves un poquito más el panorama, el hijo de Abraham y el hijo de Yahweh es el mismo en cuestión de quien estamos hablando aquí. De dame tu hijo y tú dame el tuyo y yo te voy a dar el mío más adelante por tus hijos y vamos a hacer un pacto como dije, de hombres simbólicamente, de caballeros, para mejor decirlo así. Un pacto de caballeros, dándolo todo, uno por el otro, man. Y Yahawashi, que es Isaac en la reencarnación, es el hijo en cuestión, el mediador de ese pacto. Porque ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera negado a Isaac? No hubiera ese mediador para decir, hey, como cuando vatos, que creo que no es la mejor, no es la mejor, pues ya lo voy a decir, pero no es el mejor comparación. Pero tú has visto que cuando hacen un pacto en las películas, se escupen la mano y luego se saludan, que yo creo que eso es asqueroso. Pero solamente se me vino a ese que cuando tú hacen el pacto, ¿cómo se dice? Era como, oh man, es que ya, ahí está la escupida. Que como digo, ya pensándolo bien, yo creo que es asqueroso. Y qué bueno que, que mencioné que no es la mejor comparación por lo que estamos hablando, pero solamente quería dramatizar o dar énfasis de que hubo ahí está pues, Isaac, que era Yahawashi, fue el mediador de ese pacto para decir, hey, tienes fe. Y cuando se hizo la reconciliación entre los hijos del pacto de Abraham con Yahweh, fue Yahawashi, que era Isaac, ahora sí
siendo sacrificado. Pero Yahawashi, él estaba en su forma del Hijo unigénito y perfecto de Yahweh. Y Yahweh sí miró a Yahawashi morir. Y las escrituras dicen que Yahawashi tuvo que sufrir eso para aprender la obediencia mediante la escuela del dolor. De hecho, hizo una lección que se llama así, la escuela del dolor. Entonces, nada más, date una idea, hermano y hermana, con qué Dios es con el que estás tratando. Por eso el Señor varias veces le decía a sus hombres, cíñete los lomos, amárrate los huevos, cabrón. Otra cosa que estaba pensando, y se la que si me estoy extendiendo mucho, quizás esta es una lección más de tipo foro abierto, trayendo diferentes temas, diferentes pensamientos, otra vez esperando que sea edificante, pero estaba mirando la lección del hermano Dawadá y estaba mencionando cómo hombres que están viniendo en las caravanas están sufriendo psicosis, están sufriendo trauma postraumático, que es el síndrome de shell shock o el síndrome ¿cómo se llama? Psicosis de guerra, por mirar algunos cuerpos muertos. Y yo estaba pensando, man, psicosis de guerra por el estrés que hombres son sometidos mediante una guerra, disparos, bombas, humo, fuego, etcétera, etcétera, violencia. Pero estaba meditando, men, en el tiempo antiguo había guerras. Y no se lee que en el tiempo antiguo los hombres tuvieran síndrome de shell shock. No se lee que los hombres tuvieran psicosis de guerra. Al contrario, se lee que esos guerreros salían a guerra otra vez, como Rey David, man. Rey David participó en muchas campañas de guerra. Y él estaba cabal en su mente. Y luego pensé, hey, quizás será por el fuego, será por los disparos. Man, antes se mataban a espada. Tenías que sentir cómo tu espada cortaba la cabeza o el cuerpo de una persona. Quizás tenías que estrangular a alguien con tus propias manos. Y no tenían psicosis de guerra, enseñándote que las mentes de los hombres en el tiempo antiguo eran más fuertes que las de hoy. Ahora, yo no estoy diciendo que si yo me encuentro unos cadáveres y no sé, hay cosas extrañas que nunca he visto, no va a afectar mi paz en ese momento, mi paz en el sentido de que mi comodidad, por decirlo así. Pero yo tengo la esperanza que cuando venga ese tiempo, y por lo que hemos leído y nos hemos estado preparando, nosotros vamos a tener una mente mucho más fuerte que la de cualquier hombre, ¿man? Porque hemos sido advertidos por el Señor por años. Y no nos vamos a sorprender cuando veamos cuerpos tirados como estiércol, como está escrito en la profecía. Pero regresando, dice Génesis 22:3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano y ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro,
dijo Abraham a los siervos, y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Y lo que llamó mi atención es que aquí estamos leyendo que Abraham le dijo, hey, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Entonces, Abraham, a lo que estaba meditando es que él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, pero él también iba con una esperanza de misericordia del Señor, porque él dijo, hey, ahorita regresamos. Porque luego la escritura dice que Abraham sabía que si mataba a Isaac, el Señor lo podía resucitar. Quizás podía reanimar ese cuerpo, literalmente, o podía darle otro hijo con el espíritu de Isaac. O quizás él también decía, hey, pues como le dijo después a Isaac, hey, el Señor va a proveer algo. No hay muchos detalles, pero hay que tener visión, hay que pensar un poquito más allá de lo que simplemente uno lee. Pero dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Imagínate esta escena. Imagínate Isaac, tu hijo que tanto amas, diciéndote con voz de niño, Padre, y tú sí, hijo mío, sabiendo por dentro que, como que ya se las está oliendo. Tenemos fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Yahweh proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y esto, que sucedió es algo sumamente espiritual y era profecía de lo que Yahweh iba a sufrir. Porque Yahweh, él sí fue puesto en ese sacrificio. Y aquí tengo, como dice aquí, ¿qué nos enseña Abraham, el padre de la fe? Dice, la fe de Abraham se muestra en toda su grandeza cuando se dispone a renunciar a su hijo Isaac, y el sacrificio del propio hijo que es Isaac es profecía de la entrega de Yahweh para la salvación de Israel. Aquí dice el mundo, y si quieres usar la palabra mundo, tienes que usar la palabra correcta en el griego, que es cosmos. Israel, el universo de Israel, no el mundo del Aikomene, que es el mundo habitado. No se confundan. Ni Abraham se mira como este edomita, ni los ángeles se miran como este pinche. Ay, pero siguiendo dice, así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y quizás muchas señoras, muchas doñitas que se ofenden por nuestro vocabulario, por decir una llamada grosería, se ofenden con eso, pero ahora vea la historia del Dios de la Biblia, al que tú dices seguir, al que malamente, ignorantemente le llamas Jehová y Jesús, y mira lo que él requiere de la fe de un hombre que es escogido para ser parte de su trato. Un hombre con el que va a hacer un pacto.
Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac por obediencia a Yahweh. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Que estaba loco? ¿Que el Señor se pasó? ¿O es que ese es el Dios en el Antiguo Testamento? Ahí era malo. En el Antiguo Testamento el Señor estaba enojado. Porque en el Nuevo Testamento, lo que está escrito en el Nuevo Testamento, si quieres jugar este estúpido juego que tienen de que, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento aparece la muerte de Yahawashi, que era Isaac. Ahora, ¿qué vas a decir? Porque si tú vienes con ese cuento de que, es que ahora es amor, ahora él es perdón, solamente todo es bonito, todo es color de rosa. Pues a lo mejor Yahweh le hubiera dicho a Yahweh, hey, ¿sabes qué? Bájenlo de la cruz, me lo voy a llevar. No hay necesidad de matarlo. No hay necesidad. Nada más los perdono y suban a mi hijo. No. Ahí Yahweh le mandó ángeles a Yahweh Shai para animarlo a que él entregue su vida en sacrificio. Drama, pruebas, experiencias, sufrimientos, cosas que son pesadas, man. Así es como el Señor se mueve, así es como el Señor trabaja. Eso es lo que entendemos del Dios de la Biblia, nuestro Dios, de ustedes llamados negros, latinos e indígenas. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas que están entrando a la fe, que tienen algunos meses, muchos de ustedes todavía no han realizado cuál es la actitud, si puede decirlo así, de Yahweh Shai. ¿Cómo es que él trabaja? Muchos vienen con esa mente cristiana todavía. Y está bien si tú vienes de esa religión y estás empezando a estudiar de la verdad. El punto no es decir, si tú eras cristiano, tú no perteneces aquí. No, qué bueno que dejaste eso. Pero dejar eso es dejar esa mala percepción o esa distorsión del Dios de la Biblia, man. Porque, por ejemplo, mi madre intentó leer la Biblia. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Que no le gustaba leer el Nuevo Testamento porque había mucha guerra y muerte. Pero por no leerlo, ahora no sabe la historia de Israel. Entonces, ¿qué hacen? Nada más se van al Nuevo Testamento, a lo que es bonito, a lo de pero ignoran la otra cara de la moneda, man. Y nosotros tenemos que conocer ambas caras, lo amargo y lo dulce. El rollo completo, man. Nosotros en la Gran Piedra de Molino enseñamos lo amargo y lo dulce. Dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Y aquí es donde viene el punto del drama. Porque el Señor tuvo que mirar si Abraham era capaz de sacrificar a su hijo.
¿Por qué se tuvo que esperar hasta amarrarlo? Hasta poner el cuchillo y quizá ya se lo iba a encajar. ¿Por qué? Porque así es como el Señor trabaja, así es como le gusta. Entonces lleva ese drama a la actualidad y a las profecías. Si es que tú estás pensando, ¿y por qué, hermanos y hermanas, tenemos que pasar por la tribulación y la angustia? ¿Por qué el Señor nada más no viene por nosotros? Yo prefiero creer que no voy a pasar por el hambre, no voy a pasar en medio de cadáveres, no voy a pasar quizás por un campo de concentración. Yo prefiero pensar que no voy a sufrir ningún tipo de abuso, de tortura, de señalamiento. Y mejor voy y le creo un cuento a un cristiano, a un católico, a alguien que habla de las energías. Cualquier cosa que tú quieras o entregues tu cuerpo, tu mente, cualquier tipo de doctrina que tú creas que te explica mejor la realidad, ignorando la verdadera realidad que es que estás viviendo en una película y el director es Yahweh Shinahawashi, que te va a hacer pasar, nos va a hacer pasar por todo tipo de cosas para ganar experiencia. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Pues porque primero así se le pegó la gana a Yahweh Shinahawashi. El Señor es perfecto y Él sabe lo que es. Él sabe lo que hace. Y tengo un entendimiento de que sería otro tema muy extenso, que ni siquiera pudiera cubrir por completo, pero entiendo ciertas cosas porque es que el Señor lo hace así, man. Tú no estás para cuestionar al Señor. Tú estás para que entiendas, lo adores, le des gracias y le des toda la honra, gloria y alabanza por sus hechos. Y punto. Tú no estás para opinar, tú no estás para discutir. Hey, como está escrito, ¿quién puede aconsejar a Yahweh Shinahawashi? Nadie. Nadie, man. Nadie puede aconsejarlo. Nadie puede decirle, hey, estás mal. ¿Por qué haces las cosas así? ¿Por qué nos tienes que hacer pasar por esto? Pero yo creo que es todo el punto. Como menciono, nada más tenía ese pensamiento. Y espero que haya sido de edificación ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a estar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Har Bahakdash, doble honores a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.